Nos habíamos quedado en que Luisa, se adelanta a la creación del primer hombre y corresponde en amor antes de que el hombre esté creado, para que el amor divino no quedara defraudado por no tener esa correspondencia. Habíamos dicho que la divina voluntad es esa máquina de tiempo en donde el hombre se puede transportar de un lugar a otro. Y entonces Jesús le dice: hija, ¿cómo estoy contento por haberte manifestado todas las verdades sobre mi querer divino? Todas mis verdades que te he dicho sobre Él son escaleras que te sirven a ti para subir en los actos de mi eterno querer. Para encontrar en acto el primer acto nuestro que tiene virtud de ser siempre presente y darnos la alegría, la felicidad, la correspondencia de tu amor. Y nos sirven a nosotros para descender hacia ti, para buscar la compañía de aquella por la cual obrábamos y amábamos tanto. ¿Se entendió lo que dijo? No, eso es seguro que no se entendió. Vamos a tratar de analizarlo. Todas las verdades que Jesús le ha ido comunicando y que nos está comunicando a nosotros, porque no es Luisa nada más, ahora somos nosotros. O sea, sirven como escalera, ¿sí? Para subir al eterno querer, para situarnos en el querer eterno de Dios. Y el querer eterno de Dios es el acto único de Dios. Por lo tanto, es la vida divina. Entonces, todas estas verdades nos van descubriendo quién es Dios. O sea, cosa que siempre hemos tenido en la mente, la idea cuando preguntamos ¿qué es Dios o quién es Dios? La respuesta general es todo. Y la pregunta que yo les hago es ¿y qué es todo? No, pues es todo. Bueno, sí, pero ¿qué es todo? Cuando decimos todo, no dijimos absolutamente nada, porque no estamos entrando en este terreno, no estamos entrando en este punto. Pero aquí Jesús nos dice que es la manera de ir conociendo, de ir entrando en ese querer eterno, es ir conociendo sus verdades, verdades que Él nos va manifestando a través de estos escritos. Y luego dice, para subir en los actos de mi eterno querer, para encontrar en acto el primer acto nuestro. ¿Qué dijo? Todo en Dios, todo está en acto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que se está haciendo. Para que más o menos entendamos, nosotros vivimos en un espacio de tiempo donde tenemos acto y potencia. Acto y potencia. El acto es lo que estamos haciendo en ese momento. Por ejemplo, ahorita todos están sentados. Eso es lo que está en acto. Pero tienen la capacidad de hacer cosas diferentes, pararse, caminar, correr, brincar, en fin. Esos actos que se pueden hacer están en potencia. O sea, tienen la potencia de hacerlos, pero no están puestos en funcionamiento. Lo que está puesto en funcionamiento es el estar sentado. Si están caminando, el acto de estar caminando es lo que está en acto y todo lo demás está en potencia. Tienen potencia de sentarse, de acostarse, en fin. Pero lo que están poniendo en funcionamiento es el caminar. ¿Se entiende? En Dios no hay potencia. En Dios no hay potencia. Porque en Dios todo lo que está haciendo lo hace en el mismo instante. Por eso es que Dios tiene solamente un acto.
no tiene sucesión de actos, porque su voluntad lo pone en movimiento todo al mismo tiempo. Es como si Dios estuviera sentado, brincando, acostado, corriendo, haciendo todo al mismo tiempo. Para nuestra mente esto nos saca totalmente de quicio porque no podemos tener esa experiencia. Pero por fe, porque esto hay que aceptarlo, porque es conocimiento que Dios nos da, tenemos que entender que así es Dios. Dios no hace más que un solo acto. Ya no puede hacer otro porque todo Él está puesto en funcionamiento, todo. Está puesto en funcionamiento la generación del Verbo, la procedencia del Espíritu Santo, la creación, la santificación, la divinización de la criatura, todo está puesto haciéndose, está en acto. Entonces ahora la criatura, entrando en la divina voluntad, tiene la facultad de llegar a ese primer acto, de situarnos en el primer acto. Dice, para subir en los actos de mi eterno querer, para encontrar en acto el primer acto nuestro que tiene virtud de ser siempre presente, o sea, siempre está haciéndose, nunca pasa. En Dios no hay futuro, en Dios no hay pasado. Dios es un eterno presente, ¿sí? Un eterno presente. Por eso es que no pasa, ¿sí? Dice, y nos da la alegría, la felicidad, la correspondencia del amor de la criatura en ese primer acto. ¿Qué quiere decir? Que ahora Dios va a encontrar el amor de ustedes amándolo, pero lo va a encontrar en el momento que el Padre está generando al Verbo. Lo va a encontrar el amor de ustedes en el momento que el Verbo es generado y que el Verbo empieza a corresponder. Va a encontrar el amor de ustedes en el momento que el Verbo está creando todas las cosas, que está creando al hombre, en fin, en todo, en todos los actos que Jesús lleva a cabo en su vida, de toda la pasión. Ahí está el amor de ustedes. Y no solo el amor, porque si la divina voluntad es la vida de ustedes, si esa divina voluntad se vuelve la generadora de los actos de ustedes, entonces cada vez que Dios obre algo, ahí la criatura, como la divina voluntad es vida de ella, la obra de Dios está saliendo de ustedes. Y entonces estamos concurriendo con Dios en todo lo que hace. Estamos siendo co-creadores. Estamos siendo co-redentores, co-santificadores, porque estamos interactuando por medio de la vida de la divina voluntad en todo lo que Él hace. ¿Se entiende? ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué bárbaro! O sea, es la locura lo que estamos diciendo. Lo que Jesús nos está diciendo es la locura, pero esta es la vida. Esta es vida. Todo lo demás es muerte. Todo lo demás es muerte, porque no estamos concurriendo con Él y por lo tanto ni somos eternos, ni tenemos las cualidades de Él, ni tenemos nada y vamos a morir. La sentencia del paraíso terrenal. El día que comas del fruto de ese árbol, el árbol de la voluntad humana obrante sin la unión con la voluntad divina, irremediablemente morirás. Por lo tanto, todo lo que hemos hecho en la vida que no ha sido unido en la divina voluntad es muerte. Y ahorita estamos viéndonos, pero estamos viendo puros cadáveres. ¿Se entiende?
Por eso a veces huele tan mal. Bueno, a veces, no siempre. Dice, si supieras, hija mía, cuántos besos, cuántos abrazos amorosos dimos a la naturaleza humana antes de que le diéramos la vida. Y fue en la hoguera de nuestro amor que infundiéndole el aliento, le dábamos la vida, dándole el alma y al cuerpo el respiro, el latido, el calor. Así que el respiro que tú sientes es nuestro. El latido que te late en el corazón es nuestro. El calor que tú sientes es el toque de nuestras manos creadoras, que tocándote te infunde el calor y conforme respiras, nosotros sentimos nuestro respiro que respira en ti. Conforme late tu corazón, así sentimos nuestro latido de vida eterna que late en ti. Y conforme sientes el calor, es nuestro amor que circula en ti y continúa su obra creadora y conservadora para calentarte. ¿Qué nos dijo? Es Él obrando a través de nosotros. Vamos a recordar una lectura en donde Jesús le dice a Luisa que Él es el latido eterno, pero no tiene corazón. Y creó su corazón en nosotros para poner su latido en nuestro corazón. Un corazón sin latido no sirve para nada. Un latido sin corazón es inútil. Por lo tanto, la perfección es unir el latido con el corazón. Y ahora, latido y corazón ya son útiles y que producen vida. Dice también del respiro. O sea, el respiro es Él, o sea, Él es el respiro de Él, pero no tiene pulmón. Creó los pulmones en la criatura para poner su respiro. Él es paso sin pies, pero creó los pies en el hombre para poner sus pasos. Esa es la unión que hay entre Dios y nosotros. O sea, una unión no solo de la parte espiritual, no solo la vida espiritual, no solo la vida de la divina voluntad en nuestra alma, sino también en nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo es el órgano, un órgano. Nuestra alma sería el organista. Y le dice Jesús a Luisa que ellos, o sea, la Santísima Trinidad, nos dio el cuerpo porque si nada más le diéramos lo espiritual, muy poco le podríamos dar. Y por eso nos da el cuerpo para que a través de los actos del cuerpo, que son infinitos, podamos estarle dando un amor, una gloria, una alabanza continuas, porque nuestro cuerpo es un acto continuo. Entonces, esta es la vida que Dios quiere para nosotros. En la lectura del libro 29, lectura 31 del libro 29, que es de agosto 3 de 1931, dice lo siguiente. Dice, habla Luisa y dice, estoy siempre ahí, en el centro del fiat divino, si bien bajo la opresión de la privación de mi dulce Jesús. Oh, cómo es doloroso sentirse huir a aquel Jesús que me ama y amo, y que formando mi vida de fuerza, de amor, de luz, huye de dentro de mi vida su vida de amor.
de fuerza, de luz. Oh Dios, qué pena sentir la vida, pero la verdadera vida no está. Qué tortura, qué tormento. ¿Cómo siento el deseo de repetir? No hay dolor similar a mi dolor. Cielo y tierra lloren conmigo y todos imploren el regreso de aquel Jesús que me ama y amo. Entonces me abandonaba más que nunca en el fiat divino, que ninguno me puede quitar, ni siquiera el mismo Jesús. Luisa siempre se está quejando por la ausencia de Jesús, de la presencia sensible de Jesús. Y esto es natural porque Jesús mismo se lo explica y le dice que en el principio tuvo que enamorarla de su presencia, tuvo que enamorarla de Él para que ella aceptara todo lo que Jesús le iba diciendo, lo que Jesús le iba pidiendo. Por eso, para Luisa, y esto nos sirve de consuelo, para Luisa no tener la presencia de Jesús era un sufrimiento atroz. No alcanzaba a, no puedo decir entender, sino a conformarse con la presencia del querer divino en ella, y el querer divino contiene a Jesús. Por lo tanto, tenía un Jesús en su interior, por supuesto, pero ella lo que quería era verlo. Así que cuando nosotros estamos también con estas sensaciones como de desgano, como que no vemos claro si vivimos, si no vivimos, mientras no pequemos, estamos en la divina voluntad y estamos no en la presencia, sino tenemos a Jesús como vida en nosotros, vida actuante, porque su voluntad está como vida nuestra. ¿Sí se entiende por qué Jesús está en mí? O sea, Jesús, estamos acostumbrados a decir, ven Jesús a obrar en mí, ¿verdad? Es lo que nos van como enseñando. Es Jesús que quiere hacer esto en mí. Es Jesús que quiere comer en mí. Es Jesús quien quiere descansar en mí. Eso es un ejercicio que nos va acostumbrando a que ni soy yo el que quiere, ni soy yo el que lo hago. Yo, voluntad humana con sus atributos. Pero no es que Jesús venga y tome vida en mí y Él sea el que haga mis obras, porque entonces, ¿dónde quedé yo? Me despersonalizo, desaparezco. Y Jesús lo que quiere es una interrelación en todas nuestras obras. Por lo tanto, Jesús tiene que tener nuestros actos, pero hechos con nuestra voluntad, pero una voluntad que está dotada, que está enriquecida con todo lo de Dios. Y la divina voluntad que lo contiene todo, contiene los actos de Jesús. Por lo tanto, en el momento que yo hablo, si hablo y estoy viviendo en la divina voluntad, es las palabras de Jesús, no es las palabras que Él dijo hace 2000 años, sino la motivación, el valor y el efecto de esas palabras salen ahora de las palabras de la criatura que vive en esta voluntad. Los pasos de Jesús tenían una intención y esa intención era caminar hacia el pecador para llamarlo, para rehacer todos los pasos que el hombre hace para encaminarlos al mal. Bueno, en el momento que yo estoy caminando, que ustedes están caminando, la divina voluntad pone toda la intención, toda la fuerza, toda la potencia
que ponía en los pasos de Jesús, y por eso se puede decir que es Jesús repitiendo su vida en nosotros. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? No es que venga a quitármelas, mi acción. Recordemos las palabras de Jesús. No soy yo quien obra. Si ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre Celestial que mora en mí, quien hace sus obras en mí. Sin embargo, no decimos que el Padre Celestial fue el que murió. ¿Sí se entiende? Es toda la potencia, toda la virtud, todo el amor, todos los atributos del Padre corrían en los actos de Jesús, y por eso Jesús puede decir, no soy yo quien está obrando, es mi Padre quien obra en mí. Lo mismo podríamos decir nosotros. No soy yo quien obra, es Jesús quien obra en mí, pero entendiéndolo de esta manera. Cuando el sacerdote consagra, ¿quién consagra? ¿El sacerdote? Por eso, ¿es Jesús quien, ¿es Jesús quien consagra? O sea, son los dos. No podemos decir que el hombre, el sacerdote consagra, el sacerdote no consagra. Jesús consagra tampoco. Es a través de los actos del sacerdote. El sacerdote pone el acto humano y en ese acto humano corre el acto divino. Entonces la consagración y cualquier sacramento que se imparta es la unión de los dos. Si no está la unión de los dos, no hay sacramento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora quiere hacerlo no a través del sacerdote en el momento de llevar a cabo los sacramentos, sino lo que quiere es que lo llevemos a cabo en todos nuestros actos. ¿Qué nos dice Jesús que son los actos humanos hechos en su voluntad? ¿Que no acaso dice, mi voluntad, lo mismo que hace el sacerdote con la hostia, en el momento de consagrarla, mi voluntad consagra los actos de la criatura que se hacen en unión con ella? ¿Qué está diciendo? Que cada acto de la criatura es una vida divina. Una vida divina. Y eso hace que se nos paren los cabellos, que se nos erice la piel, porque decimos eso es una herejía. Bueno, entonces le diremos a Jesús que es un hereje, porque eso es lo que está diciendo él. Dice, entonces me abandonaba más que nunca en aquel fiat divino que ninguno me puede quitar, ni siquiera el mismo Jesús. Si Él se esconde, se me escapa, pero su querer divino jamás me deja. Está siempre conmigo y mi pobre mente gira en torno a todo lo que el fiat divino ha hecho y hace por amor nuestro. Y como pensaba en su gran amor, al crearnos, mi amado Jesús, saliendo de su escondite, me ha dicho, hija mía, la creación del hombre fue el centro donde nuestra divinidad concentraba todos los bienes que debían surgir en la criatura. Poníamos en ella vida divina y voluntad divina, vida humana y voluntad humana. La vida humana debía servirnos de habitación, que es lo que comentábamos hace un momento. Y las dos voluntades fundidas juntas debían hacer vida en común, con sumo acuerdo.
Más bien, la voluntad humana debía tomar de la nuestra para formar sus actos, y la nuestra debía estar en acto continuo de dar de lo suyo para hacer que la voluntad humana quedase modelada y toda uniformada en la divina voluntad. No hay vida, tanto humana, espiritual y divina, que no tenga necesidad de alimento para crecer, para fortalecerse, embellecerse y felicitarse. Nosotros poníamos nuestra vida divina en el hombre porque era incapaz de recibir la plenitud de nuestro ser divino. Pusimos en él cuanto podía contener de nuestra vida, dándole libertad de hacerla crecer cuanto más pudiera y quisiera. Pero nuestra vida en el hombre para crecer tenía necesidad de alimento. He aquí la necesidad de poner en él una voluntad divina. Nuestra vida divina no se habría adaptado a alimentos de voluntad humana. Ojo con esto que está diciendo. Su voluntad, su vida divina no se hubiera adaptado a actos de voluntad humana. La vida divina no crece con actos de voluntad humana. La vida divina solamente crece con actos de voluntad divina. Por eso es que la santidad humana, aunque se está viviendo de virtudes, Dios está poniendo la gracia en esa criatura, pero la vida divina no se está formando. Por lo tanto, la criatura sigue con su vida humana santa, pero no como vida divina. Aquí voy a decir otra cosa que es difícil y quizás no la aceptemos. La gran mayoría de los santos han tenido que pasar por el purgatorio. La gran mayoría de los santos han tenido que pasar por el purgatorio porque no llevaban en ellos la vida divina. Y tenían con todos los méritos de su vida santa, de su vida virtuosa, pero no tenían el componente divino y al cielo no se entra si no se tiene vida divina. En el cielo no hay vida humana, en el cielo solamente hay vida divina. Así que la gran mayoría de los santos han tenido que pasar por el purgatorio. Mi vida divina no se habría adaptado a alimentos de voluntad humana. Dice, por eso todos los actos de la criatura hechos en virtud y en nuestra voluntad divina servirían para alimentar y hacer crecer nuestra vida divina en ella. Hay un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que nos habla perfectamente de la finalidad del hombre al ser creado, que es el número 260. En este numeral dice, el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Entonces, el fin último, o sea, la finalidad, francamente, de la Trinidad, es tener a la criatura en una unidad perfecta con ella. Podríamos a veces pensar que esto es santidad humana. Podríamos pensarlo. Sin embargo, si seguimos leyendo, dice, pero desde ahora, o sea, esta es la finalidad última, pero como no se alcanza, entonces desde ahora, dice, somos llamados a ser habitados
por la Santísima Trinidad. Y eso está tomado de las palabras de Jesús, donde dice, si alguno me ama guarda mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Pero es morar, no es la unidad perfecta. ¿Cuál es la unidad perfecta? La unidad perfecta con el Padre, ¿cuál es? Unir la voluntad humana con la voluntad divina, porque el Padre es la potencia, el Padre es el que contiene, por decirlo así, la voluntad. La unidad perfecta con el Hijo, la sabiduría, que es nuestra segunda potencia, con la sabiduría del Verbo eterno. Y la tercera, que es la memoria, unirla al amor del Espíritu Santo. Esa es la unidad perfecta. Ahí es donde nos quieren. En esa unión indisoluble entre las tres divinas personas y su criatura. Esto que hemos estado leyendo, esto que hemos estado a veces meditando en el libro del cielo y todo, ¿es un don o es un derecho? Es un don, ¿verdad? Y si les dijera yo que es un don con derecho, ¿mandé? Estaría completo. Pero es un derecho de la criatura. Y ahora, ¿por qué es un derecho? Esto es interesante. Vamos a leer la lectura 15 del libro 15, la lectura 15, de abril 14 de 1923. Y dice lo siguiente: hija amada de mi voluntad, tú debes saber que cuando quiero hacer obras grandes, obras en que toda la familia humana debe tomar parte, siempre y cuando lo quiera, obras en que es mi costumbre el concentrar en una sola criatura todos los bienes, todas las gracias que esta obra contiene, a fin de que todos los demás, como de una fuente, puedan tomar aquel bien por cuanto quieran. Cuando hago obras individuales, doy cosas limitadas. En cambio, cuando hago obras que deben servir al bien general, doy cosas sin límite. Esto hice en la obra de la redención. Para poder elevar a una criatura a concebir a un hombre y Dios, debí concentrar en ella todos los bienes posibles e imaginables. Debí elevarla tanto de poner en ella el germen de la misma fecundidad paterna. Ojo con esto. Dios dota a María con el germen de fecundidad paterna. Ese germen que le sirve al Padre para generar al Hijo. O sea, nos dice que el Padre lo generó sin obra de mujer. O sea, para que se entienda, es el Padre el mismo que está generando al Hijo, pero a través del germen de fecundidad paterna. Y ese germen se le da a María. Dice, y así como mi Padre Celestial me generó virgen en su seno, con el germen virginal de su fecundidad eterna sin obra de mujer, y en este mismo germen procedió el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando? El Verbo eterno, no es Jesús. O sea, si nos fijamos, dice, y así como mi Padre Celestial me generó virgen, ¿sí? En su seno, con el germen virginal de su fecundidad, en este mismo germen procedió el Espíritu Santo, o sea, es un germen divino. Por lo tanto, produce vida divina.
El Verbo es vida divina, igual que el Padre, con todas las prerrogativas del Padre, menos con la paternidad. El Padre genera, el Hijo es generado. O sea, esa es la única diferencia. Y dice, así mi celestial mamá, con este germen eterno, todo virginal de la fecundidad paterna, me concibió en su seno virgen sin obra de hombre. La Trinidad debió dar de lo suyo a esta Virgen divina para poder concebirme a mí, Hijo de Dios. Jamás hubiera podido concebirme mi Santa Mamá sin tener ningún germen. Ahora, como ella era de la raza humana, este germen de la fecundidad eterna dio virtud de concebirme hombre, y como el germen era divino, al mismo tiempo me concibió Dios. O sea, María tiene dos gérmenes de fecundidad. El germen humano que le corresponde por la misma naturaleza que tenemos nosotros y el germen de fecundidad divina que le fue donado por el Padre. Por lo tanto, lo que se produce de esos dos gérmenes, ¿qué es? Hombre, Dios. No es ni hombre solo, ni es Dios solo, como el Verbo o el Espíritu Santo, sino es hombre, Dios. Esa es la forma en que Jesús es engendrado en María, con dos gérmenes. Bueno, cuando Dios creó a Adán, lo que hizo es, lo creó y le puso la vida divina. O sea, ahí sí fue un don totalmente. Y le dio la vida humana como prueba. Ahora, sabemos lo que pasó, falló Adán, se salió, perdió la vida y la voluntad divina, se quedó con lo humano. Pero la pregunta es, ¿y de dónde saca Dios ese darle a Adán su vida divina? ¿De dónde? O sea, ¿como idea nada más? Bueno, más o menos vamos a ver qué nos dice. Dice, dice ahora, como ella era de la raza humana, en fin, y me pudo concebir como hombre Dios. ¿Sí? Dice, y así como al generarme el Padre, al mismo tiempo procedió el Espíritu Santo, así al mismo tiempo que me generé en el seno de mi mamá, procedió la generación de las almas humanas. Del mismo germen que procede Jesús, digo que es generado Jesús, de ese mismo germen procedió la generación de todas las almas. O sea, Adán tira el plan de Dios. Adán destruye la vida que Dios había puesto en las criaturas y ahora el hombre se ha quedado simplemente como un ser más de este mundo, como un animal. Ya no tiene la capacidad de poder entrar en convivencia con Dios. Le es cerrado el cielo. No hay forma de que pueda entrar al cielo. Ningún santo del Antiguo Testamento pudo entrar al cielo, ni siquiera San José. Con toda la santidad que puede tener, con toda la santidad que pueden tener Moisés, Abraham, los profetas, o sea, todos ellos y San José estaban muertos a la gracia. Por lo tanto, no podían acceder al cielo. Entonces, María genera, o sea, de ella procede la generación de todas las almas. Por lo tanto, todos los del Antiguo Testamento
pudieron entrar al cielo gracias a los actos que se hicieron entre Jesús y María en el momento de ser concebido y de dar a luz. En ese momento es el hombre Dios que sale del vientre de María, generado por esos dos gérmenes, pero de ahí proceden todas las almas, de ahí procedemos nosotros. Por eso es que al hombre es regenerado en el vientre de María, pero en Dios es regenerado desde toda la eternidad. Por eso es que todos tenemos el derecho de ser dotados con el don de la divina voluntad. Porque así es de donde procedemos, de ahí venimos. ¿Sí se entiende? Y esto es una enorme, enorme verdad, porque ahora sé que para mí es un derecho que tengo de que me den el don de la divina voluntad, que me den el don de la vida divina. Dice así que todo lo que ab eterno sucedió a la Santísima Trinidad en el cielo se repite en el seno de mi amada mamá. Hija mía, el germen con el cual fue concebida la soberana celestial fue tomado de la estirpe humana, porque también ella tuvo su vida humana como todas las otras criaturas, como la tuve también yo. Pero con esta gran diferencia no concedida a ninguna otra criatura, que en este germen humano, antes de que fuera concebida su bella alma, mi fiat con su omnipotencia concentró sus rayos en este germen y con su luz y calor aniquiló e hizo morir lo que de mal había en él, purificándolo del todo y volviéndolo puro y santo y exento de la mancha de origen. Y después fue concebida en este germen la Inmaculada Niña. Dice así que todo el portento de la Inmaculada Concepción fue obrado por mi divina voluntad. No hizo otro germen humano ni lo destruyó, sino lo purificó y con su calor y luz le quitó todos los humores que había contraído este germen por el pecado de Adán, e hizo regresar el germen humano en ella, tal como había salido de nuestras manos creadoras. Esto también es para explicar algunas cosas que dijimos hace unos momentos. En María le es purificado su germen humano y gracias a eso no adquiere la mancha de origen. Y hemos pensado que María es inmaculada porque nace sin pecado. Eso no tiene sentido. Los pecados no se heredan. No se heredan. Por lo tanto, decir que nosotros heredamos el pecado original es total y absolutamente un absurdo. ¿Qué fue lo que ocasionó el pecado original o la desobediencia de Adán? La pérdida de la vida divina y de la voluntad divina. Nosotros, ahora que venimos de Adán, no heredamos la vida divina y la voluntad divina porque Adán ya no la poseía. Entonces, lo que estamos heredando es la ausencia de la riqueza que tenía Adán. María es inmaculada, sí. ¿Y qué quiere decir inmaculada? Poseedora de vida divina y de voluntad divina. Cuando decimos inmaculada vamos a pensar exactamente en eso. Tiene vida divina y tiene voluntad divina. ¿Sí? Y de ahí venimos todos regenerados. Cuando lo que nos dice aquí Jesús es, se le quitó el germen de la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? La tendencia al mal.
la tendencia a obrar con lo nuestro. Esa es la concupiscencia. O sea, decimos que es llevar al mal todo lo nuestro, pero lo nuestro es nuestros atributos, lo que ya hemos hablado, nuestras miserias. Cada vez que nosotros obramos y hacemos obras que están motivadas por nuestras miserias, estamos haciendo uso de la concupiscencia. Aquí nos dice que María fue exentada de eso. Por lo tanto, debemos entender también que Jesús, por lo tanto, no tenía concupiscencia, pero sí tenía las miserias. Y hace un momento, antes de irnos a cenar, que se dijo que Jesús había tenido esa parte que le contesta a Judas, que dice, Judas, tengo 30 años. Lo que le está diciendo es, yo he sentido ese impulso hacia la unión con la mujer. Y ese impulso, pero ese impulso es el impulso sexual. No veo por qué no lo digamos con todas las palabras y con toda la profundidad que esto tiene. Y en Jesús eso no es anormal. Sentir no es pecado. El pecado es consentir. Consentir. Y si yo entiendo que Jesús tuvo que sufrir todos los pecados de toda la humanidad, quiere decir que Él en su interior tuvo que sentir el horror de todo lo que hacemos, el horror de la fornicación, el horror del robo, el horror del asesinato, el horror del aborto, lo tuvo que sentir como propio. Si no lo siente como propio, no lo puede redimir. No puede vencer eso. Porque si lo vence con su naturaleza divina, si lo vence con su voluntad divina, lo que está haciendo no es humano, por lo tanto no me está dando la respuesta, al Padre no le está dando la respuesta que yo le debería de haber dado. Y la respuesta que yo le debería de haber dado es desde la voluntad humana. Por lo tanto, Jesús lo tiene que llevar a cabo desde su voluntad humana, si no, no me puede redimir. Y eso no es para escandalizarme, que Jesús tuvo que sentir en él el deseo de violar, pero no lo hizo. O sea, una cosa es sentir y otra cosa es consentir. Jesús tuvo que sentir el deseo de todos nuestros pecados y tener que vencerlos con su voluntad humana para poder rehacer mis actos. Si esto no lo entiendo, entonces no estoy conociendo a Jesús, no sé quién es Jesús. Jesús es hombre verdadero y Dios verdadero en una sola persona. Y esto que Él siente es lo que nos dice continuamente en los escritos. ¿Qué está sufriendo por la pasión del amor? ¿Qué sufre? Cuando Él habla de la pasión del amor, ¿qué está diciendo? ¿Qué no han leído las horas de la pasión? Yo creo que no. No la han leído. Son las muertes continuas que siente en su interior que le aplicó su divinidad. El amor divino se convierte en verdugo en el interior de él, matándolo continuamente y reviviéndolo, rehaciéndolo nuevo. O sea, es un morir y revivir continuamente. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando hace su voluntad, toma lo suyo para vivir y lo divino que Dios había puesto en él, lo pone en la cruz. Dos voluntades que van juntas y ahora la voluntad humana se le cruza a la voluntad divina y forma la cruz de la voluntad divina.
Por lo tanto, el hombre le está dando muerte en él a la vida divina, en él, no a la vida divina allá, sino en él, para darle vida a la vida humana. ¿Qué tiene que hacer Jesús para redimir, para rehacer eso? Lo contrario. Ahora su voluntad humana, se tiene que unir a su propia voluntad divina y cruzársele a la voluntad humana, obrando con sus mismos atributos. Y entonces le está dando muerte a la vida humana para darle vida a la vida divina. Por eso es que cada acto que hemos realizado en nuestra vida, cada acto es una muerte que Jesús tiene que sufrir para poder rehacer al Padre en el amor que le ha sido defraudado por nosotros. Es una muerte continua. ¿Y cómo podría sufrir una muerte Jesús en su interior, sintiendo que deja de ser Dios? En el momento que siente el deseo de pecar, en el momento que siente el deseo de fornicar, que siente el deseo de violar, que siente el deseo de asesinar, que siente el deseo de despepitar, de defraudar, de hacer todo lo que hacemos, lo tiene que sentir como propio y tiene que darle muerte a eso para darle vida a la vida divina en él. Por lo tanto, no nos escandalicemos con que Jesús sienta en su interior el pecado de nosotros. Tiene que sentirlo para redimirlo. Si no lo siente, no lo redime. Nos dice San Atanasio, ¿sí saben quién es San Atanasio? Bueno, San Atanasio nos dice que solamente se redime lo que se asume. O sea, Jesús tuvo que asumir lo nuestro para poder redimir lo nuestro, pero lo tuvo que asumir desde su voluntad humana. ¿Sí? Así que, por favor, no nos escandalicemos. Y cuando nos escandalicemos, pues vamos a decirlo. Vamos a decirlo, oiga, eso no me parece. Perfecto, estamos en un diálogo en donde si no corrijo mi duda, si no me explican lo que no estoy entendiendo, ya no entendí nada, porque eso me pone un muro y ya no puedo seguir entendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ha quedado más o menos claro lo que es la vida y cómo nos fue infundida esa vida. Y sobre todo, de dónde venimos, de ese acto de la generación, del engendrar a Cristo en María con el germen de vida, de fecundidad humana y fecundidad divina. Y de ahí procedemos nosotros. Por lo tanto, en nuestra genética está el ser hombre Dios. Tenemos todo lo necesario en nosotros, todo para que venga esa vida divina y esa voluntad divina a obrar en nosotros. Ese es el punto, eso es lo que nos quedó la capacidad de poder llegar a tener esto. Pero, ¿lo queremos usar? Preferimos todo lo anterior. Y eso en el lado bueno, pero generalmente preferimos lo humano. Del amor humano al amor divino, pues creo que es más sensible el amor humano. Mejor se pone en la presencia de la divina voluntad para que sea ella la que viva en usted. Esto me lleva a algo que también es necesario. A veces se pregunta, ¿por qué nunca empezamos con una oración? Ya ven que generalmente se empieza con una oración, una invocación a Jesús, al Espíritu Santo, a María.
Y yo, si yo les dijera que eso es un dudar de Dios, ¿qué pensarían? Silencio. ¿Qué pensarían si les digo que eso es dudar de Dios? ¿Qué dijo Jesús? Donde dos o más estén unidos en mi nombre, ahí estoy yo. A ver, vamos a contar uno, dos. No, pues hay muchos más. O sea, Jesús está presente aquí. La divina voluntad está presente aquí porque estamos en su nombre. Por eso es que no acostumbramos rezar. Probablemente sea una mala costumbre, a lo mejor. Pero creemos, yo creo firmemente que aquí está Jesús, porque estamos reunidos en su nombre para conocerlo y todo lo que estamos haciendo es enfocado a Él. Así que, si quieren, mañana rezamos. Por eso, la oración es un medio para acercarnos a Dios, totalmente de acuerdo. Pero cuando ya estás con Dios, no usas el medio para acercarte con Él. ¿O sí? O eres de las personas que vas a tomar a un restaurante, te sientas con una persona, con tu familiar, con tu novio, con tu esposa, con lo que sea, y no te pones a chatear ahí con tu celular, diciéndole, oye, ¿qué quieres pedir? Y ella te contesta, ay, pues yo quiero pedir pollo. Ahí tú le contestas, no, pero mira, el pollo está feo, mejor pide esto. ¿Lo haces? ¿Por qué? Porque estás presente con ella o con él. Pues eso es lo que es la oración. La oración es un celular que me sirve para acercarme a Dios, un celular que me sirve para tener comunicación con Dios y a veces ni me contesta. En realidad necesitamos entender que la oración es un medio para llegar a comunicarnos con Dios. No es lo máximo. Así que ahora que estamos teniendo esta revelación, ahora que Jesús nos permite conocerlo, que permite que conozcamos lo que quiere, ahora nosotros lo que queremos es darle lo que nosotros queremos. Aquí me dice, hace rato me dijo que eso era la mayor satisfacción de él. Y en otros lados me va a decir que vivir en su voluntad es lo máximo, la gloria máxima, el amor máximo, la reparación máxima que le podemos dar. Entonces, ¿por qué le quiero dar lo mío? Vamos a regalarle una corbata ahora en Navidad a Jesús, ¿les parece? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no le preguntamos qué quiere? ¿Por qué no le preguntamos a la persona que queremos, a las personas con las que nos llevamos, por qué no acostumbramos preguntarles qué quieren? Ah, no, le damos lo que nosotros queremos. Llegamos con Jesús y le compramos una corbata preciosa, de seda, anchota, con unas palmeras y una mujer en bikini. Llegamos y se la damos, ¿y qué va a decir? ¡Wow! Gracias, mijito. Toma, Pedro, por ahí échalo a la basura. O sea, eso es lo que estamos haciendo, dándole cosas que no le interesan. Pregúntenle qué quiere recibir. ¿De acuerdo? Vamos. ¿Mandé? Bueno, pues ahí está en el libro del cielo. O sea, ¿cómo se reza? Y lo dicen muy pocas palabras. Reza, pero reza como rezo yo. Y ya luego le explica cómo reza él, ¿no? Busquen ese video, vale la pena porque se describió toda la oración y en realidad quita muchas dudas. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna reclamación? A ver.
también vivir en la divina voluntad es entonces participar como Jesús en asumir para redimir o reparar por, por uno, por todo, por todos, así como le explicó que él lo pasó, a él le sucedió. Ujú. ¿Es así Así, también? así es. Exactamente así es. Gracias. ¿Qué me decía? Fue un retiro en Zoom en República Dominicana. El tema es la oración. Búsquelo como la oración. Búsquelo en canal. Bueno, búsquelo en nuestro canal, ya se subió. Tercer Fiat. Bueno, pues vámonos a descansar con la divina voluntad.